Vamos a darle la bienvenida entonces al ingeniero Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Decía al comienzo del noticiero, ¿cómo le va? ¿Sí me escucha, ingeniero Hervas? Perfectamente, estimado Jimmy, un gusto, estimado Omar, gracias por la entrevista. Muy amable. Bueno, decíamos al comienzo que usted, entre sus propuestas, destacaba el agro, la atención al agro, y que ve que esta vuelta de la mirada al campo es absolutamente necesaria. Pero quiero preguntarle algo. Muchos candidatos dicen hacer la misma apuesta a lo largo del tiempo, hablo de años atrás. ¿En qué se diferencia la propuesta de Javier Hervas a todas las que hemos oído? Con franqueza, Jimmy, yo pienso que uno de los problemas que tenemos en la política del Ecuador es que tenemos políticos que nos ofrecen cosas que no lo han hecho. Yo sí vengo de ser un agricultor, exportador ecuatoriano, yo no vengo de una familia de empresarios. Yo arranqué del emprendimiento y hoy en día, justamente a través de la agricultura, genero un negocio de agroexportación que me permite, el 60% va al mercado que más calidad demanda, como es Japón, pero he podido abrir muchísimos mercados donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano. Por darle algunos ejemplos, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, China, que de hecho es competidor de nosotros, también al ser un mercado tan grande hay nichos, Argentina, Chile. Entonces he abierto muchos mercados y ahí es justamente la oportunidad que yo veo que tenemos como país, porque esto nos hace únicos en el mundo. Es lo que se conoce como la ventaja comparativa. Solamente Ecuador puede sembrar y cosechar todas las semanas del año brócoli. Pero ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque no es brócoli, es prácticamente toda la agricultura ecuatoriana. Son muy contadas excepciones, por ejemplo, el mango en la costa, que es estacional. La gran mayoría de todo lo que sembramos en el Ecuador es de siembra y cosecha permanente. Hace falta tecnología en riego y hace falta también que desde el gobierno, porque mire, en el Ecuador no tenemos problema de agua, lo que tenemos es el problema de llevar esa agua a las áreas agrícolas. Hace falta canales de riego. Le entregamos esa competencia a las prefecturas, pero no todas las prefecturas cuentan con el presupuesto para hacerlo. Entonces tenemos que ir a enfrentar justamente esos retos, pero la oportunidad está ahí. Entonces, posiblemente, entre otras cosas, hemos fallado como país en la selección de los ministros de Agricultura, les ha faltado la visión adecuada, o no sé si por ahí está el tema, ¿no? Bueno, más que hablar de las personas, yo pienso que lo que nos ha faltado es gestión. Definitivamente somos un país de oportunidades, lamentablemente mal administrado y lamentablemente también falta gestión, y eso es lo que afecta seriamente a los ciudadanos y a las familias ecuatorianas. Y por supuesto también lamentablemente, mi concepto es que los ecuatorianos, los ciudadanos, hemos recibido demasiado circo político en la medida en la cual los políticos que nos han gobernado y que han sido oposición se han dedicado a la confrontación ideológica. Aquí tenemos que ser prácticos, tenemos un país con una profunda crisis económica, social, de valores y también política. Ahí tenemos que de manera práctica, más allá de las ideologías, buscar las soluciones, y evidentemente la solución está en nosotros mismos. La señora de la esquina de la tienda sabe lo que hay que hacer en el país, usted, yo, sabemos. Aquí lo que necesitamos es gestión, liderazgo y decisión para poderlo ejecutar. El mensaje suyo referido, en el que déjeme decirle, yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que atender al campo con una gran fortaleza, totalmente, pero en honor a la verdad, en un proceso electoral llega al 33% de la población, más o menos, que es la de la ruralidad. ¿Cuál es el mensaje para la gente del área urbana, o para que entienda la importancia de su política de mirar fundamentalmente el agro? Correcto. Yo entiendo que no todos los ecuatorianos son agricultores, ni todos los ecuatorianos son exportadores, pero el encadenamiento productivo que genera la agroexportación es ingreso de divisas, plazas de trabajo, dinamización económica, y eso sí requerimos a gritos todos los ecuatorianos de todas las provincias del Ecuador. La realidad es que somos un país bendecido por el clima, por la ubicación geográfica y por la gente que tenemos, que yo estoy convencido que los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría, de tal manera que tenemos la materia prima que para volver la agricultura una agroexportación. Y aquí no estamos hablando de un discurso de campaña, aquí el pasado y el presente lo valida. Ecuador, siendo que somos un país tan pequeño en área y en población, si nos comparamos con tantos otros, somos el mayor exportador mundial de banano, de rosas, brócoli, por ejemplo, en la industria que yo he desarrollado.
somos el principal proveedor de brócoli congelado a Japón desde el año 2019, le pasamos a China. Tenemos los casos de éxito. ¿Qué es lo que hace falta? Política pública. No tenemos una política definida en términos de semillas. Tenemos que diversificar la oferta exportable ecuatoriana. Estos casos de éxito, seguramente con todas las dificultades que tenemos en el país, van a seguir creciendo, pero el crecimiento va a ser relativamente marginal porque son negocios que han llegado a cierto grado de madurez. Aquí tenemos que crecer agresivamente y por eso diversificar la oferta exportable, pero lamentablemente no tenemos una política de semillas que nos permita darles a nuestros agricultores semillas en las variedades que les permita ser productivos. Claro, es decir, mejorar la productividad, ¿no? Mejorar la productividad, porque por ejemplo en la costa el déficit de productividad en los arrozales es dramático. Uruguay produce más arroz por hectárea que Uruguay, que es un país donde hay más vacas que personas, lo dijo el expresidente Mujica. Pero bueno, esto es nada más que para la anécdota, aquí hay grandes agricultores. Sí, exactamente. Y tecnología, porque por ejemplo, si hablamos del banano, somos un país extremadamente importante productor de banano, pero nuestro promedio está por debajo de Centroamérica. Entonces, con tecnología podemos potencializar inclusive lo que ya tenemos. Claro, a ver, en un gobierno eventual de la izquierda democrática, ¿cómo sería el manejo de la deuda externa, del endeudamiento? En primer lugar, ser responsables con las obligaciones ya contraídas. Más allá de cuál gobierno, en qué circunstancias o qué ideología lo haya contraído, tenemos que mostrar a nuestro país como un país responsable. Tenemos un problema de financiamiento del presupuesto general del Estado, que es evidente, pero sí renegociar. Algo que sí es real, que le puedo decir en función de las reuniones que yo he tenido con varios multilaterales, es que todos los multilaterales están interesados que el Ecuador mantenga la dolarización, que es algo que para nosotros también es muy importante. Entonces, está ese interés mutuo. Evidentemente, no solamente los multilaterales son acreedores de la deuda externa ecuatoriana, pero habrá que negociar con todos en términos de los plazos. Ser responsables, por supuesto, pero buscar en los plazos el oxígeno. Pero también otra realidad. Tenemos un presupuesto general del Estado que está bordeando los 30.000 millones de dólares. O sea, no es que no haya plata. Lamentablemente está mal distribuida y, por supuesto, mucho está comprometido. Pero lo que fundamentalmente hace falta es gestión. Y aquí sí una responsabilidad, por ejemplo, usted me mencionaba, Jimmy, en términos de un partido. Mire, tenemos que recuperar una democracia sólida en el Ecuador. Y eso es justamente mi campaña, lo que yo también estoy haciendo en términos de la izquierda democrática. Un partido de centro izquierda. Es fundamental en la democracia del país que tengamos partidos sólidos. La izquierda democrática evidentemente dejó de existir. En el gobierno anterior hubo un sistemático ataque también a los partidos políticos. Ahora nuevamente se refundó y estamos, la misma ideología. Hay una renovación de las personas, la ideología es la misma. Justicia social con libertad. Libertad de emprendimiento, libertad de desarrollo del capital privado, libertad para que los ciudadanos podamos decidir desde qué estudiar hasta nuestros destinos, de tal manera que aquí lo que buscamos es un gobierno que atienda los problemas sociales del Ecuador, pero no con ese discurso populista de quitarle al rico para darle al pobre, sino con una responsabilidad. Tenemos que evitar que el Ecuador se convierta en una bomba de tiempo, que nos incendie en el país en términos sociales, porque lamentablemente no estamos atendiendo los problemas sociales que tenemos en el Ecuador. Yo ya me di la primera vuelta al Ecuador y créame que hiere ver la pobreza que tenemos en nuestro país, y evidentemente es un caldo de cultivo para que cualquier sistema entra en el país con discurso demagógico. Aquí nosotros con propuestas concretas, serias, buscamos justamente darle dignidad a la política ecuatoriana, de tal manera que nunca escuchará en nuestro discurso que haya demagogia, pero pasión de recuperar ese Ecuador productivo. Somos un estirpe de trabajo, somos el país de la región que más emprendimientos tiene. O sea, tenemos la fortaleza humana. Lamentablemente, por tanto circo político, como les decía hace un momento, los ciudadanos nos hemos desconectado y no nos damos cuenta, muchos ciudadanos que están apáticos en la política, no nos damos cuenta cómo la política influye en nuestra vida, para bien o para mal. Ese cambio es el que queremos nosotros dar, que sea una influencia para bien. Ingeniero, ¿cómo está? En el caso de usted llegar a la presidencia de la República, ¿continuaría con este proceso de venta de Banco del Pacífico, de la privatización de la refinería de Esmeraldas, la privatización de los carreteros, situaciones que ya se están dando en este gobierno? Omar, gracias por la pregunta, porque justamente el día de ayer hicimos una manifestación pacífica al frente del Banco del Pacífico en Quito, en las Naciones Unidas, justamente mostrando nuestro total desacuerdo. Pero no es
un discurso de decir no venda porque no venda, es que es algo fundamental, que en el próximo gobierno tiene que reactivar la economía, tiene que recuperar las plazas de trabajo que hemos perdido por efecto de una pandemia, pero también por abandono de un gobierno que es el que tenemos actualmente. Entonces sí hay que hacer gestión, y para eso es tan importante una banca pública entendida con lo que debe ser, que es una banca de desarrollo. Mire, no puede ser posible que el Banco del Pacífico entregue las mismas tasas de interés a los mismos plazos y con las mismas condiciones de garantía que la banca privada. Eso no nos soluciona ninguna situación de la economía ecuatoriana. Tiene que pasar a ser una banca de desarrollo. Además, yo le comentaba a usted en términos de los multilaterales. Mire, en la propuesta nuestra en términos económicos es captar recursos de los multilaterales para colocar en el aparato productivo ecuatoriano. En esa propuesta le hemos denominado el Fondo para el Arranque Productivo, que lo que busca justamente con los multilaterales inyectarle liquidez, pero aquí hay una diferencia de fondo, que vaya únicamente al aparato productivo, no al saco roto que en este momento evidentemente vemos que es el presupuesto general del Estado, no al gasto corriente, sino al aparato productivo. Y aquí tenemos que, ¿por qué es tan importante el Banco del Pacífico? Primero, porque nos da la posibilidad de llenar los espacios que no nos está llenando la banca privada, que es atender los problemas sociales que tiene nuestro país en términos de acceso al crédito para la pequeña empresa, para el emprendimiento y también para el profesional independiente. Tantos arquitectos, periodistas, ingenieros, la realidad del momento es que ni el sector público ni el sector privado les puede ofrecer plazas de trabajo. Más aún, el sector público sigue despidiendo. Entonces aquí la invitación es, con el acceso al crédito, que muchos profesionales en función de su título, de su experiencia, de sus conocimientos obtenidos, que puedan emprender, porque va a demorar, por supuesto, una reactivación económica, pero el primer paso, inyectarle liquidez al aparato productivo, y para llegar a tener las tasas de interés, por ejemplo, con la CAF es al 1.8% de interés anual a 18 años plazo, es condición fundamental. Garantía soberana, decisión del presidente de la República, pero también banca pública. Por eso es tan importante que mantengamos el Banco del Pacífico. Tenemos banca pública como Banecuador a nivel rural o la CFN a nivel de las medianas y grandes empresas, pero aquí lo que necesitamos es una banca que tenga cobertura nacional. Es estratégica tener al Banco del Pacífico. Ingeniero, nos vamos a permitir ya en este espacio de entrevistas a los candidatos presidenciales, ya obviamente el tema económico es importante, fundamental, y es lo que nos quita el sueño hoy por hoy a los ecuatorianos, pero también hay otros temas que a lo mejor no son de primera plana, pero que también son importantes, son los temas sociales. Usted, por ejemplo, ¿qué posición tiene con respecto a la despenalización del aborto? Un tema que, por ejemplo, ayer en Argentina el presidente Alberto Fernández nuevamente envió a la legislatura un proyecto de ley para la despenalización del aborto. ¿Qué opina usted sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? Y, por ejemplo, el tema de la tabla de consumo deporte de drogas en el país. Sobre esos tres temas sociales que también son importantes, que querríamos conocer su posición y opinión. Claro, bueno, por una parte nosotros sí tenemos una ideología definida, y eso, en esta ideología la definición es la protección de los derechos humanos. Y si hablamos en términos del aborto, tenemos que proteger los derechos de nuestras mujeres ecuatorianas. Yo le puedo decir con total transparencia cuál es mi visión personal. Yo tengo una creencia, yo tengo, digamos, una definición de valores, pero yo nunca dejaré que mis definiciones de mis propios valores esté por encima de la política pública y de lo que la sociedad decida, mucho menos en un estado laico como es el Ecuador. Y concretamente también le puedo decir con total apertura, yo sí estoy a favor que en caso de violación, que ya una mujer ecuatoriana vive ese drama, que no le demos otro drama más, en caso que ella quiera abortar, que le criminalicemos. Eso evidentemente y además que es un problema de salud pública. Mire usted la estadística, en este momento el 49% de los nacidos vivos en el Ecuador son de mujeres de menos de 19 años. O sea, realmente tenemos un problema de salud pública que tenemos que enfrentarlo. Pero sí fue una tristeza, le digo con total franqueza, que el gobierno actual haya vetado y haya hecho un veto total al Código Orgánico de Salud. Era la oportunidad que teníamos para proteger a nuestras mujeres ecuatorianas y también a nuestros médicos, que puedan dar atención. ¿Cuál es la realidad que tenemos en este momento? Llega una menor de edad en una grave situación de salud, el médico no le puede atender si no llegan los padres y eventualmente puede morir desangrada esa mujer. O sea, tenemos muchas que están en el limbo, un problema. Entonces, y con frontalidad también le puedo decir que totalmente a favor que una mujer pueda tomar, digamos, tener el derecho
de decidir por el aborto cuando ese embarazo pone en riesgo su vida. Entonces sí, desde el plano de los derechos humanos, la respuesta. Sí, usted me pregunta también personas del mismo sexo, el matrimonio, exacto. Correcto. Lo mismo, es un tema de protección de los derechos humanos. El Estado tiene que precautelar los derechos humanos de cualquier ciudadano por encima de cuáles sean sus preferencias. De tal manera que eso no puede ser, digamos, un discurso que puede estar polarizando la sociedad, sino más bien con transparencia. Y mire cuál es una realidad que tenemos en este momento. Todavía en el Ecuador tenemos clínicas que sugieren a las familias que esto es un tema de una enfermedad. No puede ser así. Como sociedad tenemos que aprender. Ya por fin, hace unos años se despenalizó la homosexualidad, pero eso no es suficiente. Tenemos que darles a nuestros jóvenes también educación, pero no en el plano de que las familias piensen que es una enfermedad. Tenemos que proteger a esos ciudadanos. Y no con respecto al tema de las drogas, ingeniero, disculpe. Del porte, de la tabla de porte, sí. Totalmente en desacuerdo, porque es la señal equivocada que damos a nuestra juventud ecuatoriana. No puede ser, y aquí también, sí, un poco ligado a esto, el término de que se criminalice en función del valor del robo, que es un crimen o no. Lo que está mal, y no podemos tener esa posibilidad, porque ahí lo que fomentamos es el microtráfico, y está afectando gravemente a las familias ecuatorianas el problema de drogadicción. Eso tenemos que cambiarlo. Gracias, ingeniero Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Muy buenos días. Gracias, Jimmy, Omar. Gracias. Feliz día.